Vicepresidenta de OCE, Susana Montaner, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar compartiendo en este programa con Daro, Valeria y Adriana, es un placer. Gracias a Gracias ti. por venir. Más allá de atender las consultas o de transferirte lo que dicen los televidentes, hay algo que nos llamó la atención y fue la noticia de que el agua cotiza en bolsa. Bueno, yo creo que el agua es el líquido, esencial para la vida. Parece algo tan obvio, creo que la gente, como es obvio, no lo visualiza con la importancia que lo ven ahora por la pandemia. Lamentablemente tuvo que venir una pandemia mundial para que la gente se dé cuenta la importancia que tiene el agua potable. Porque, a ver, los que tenemos la suerte de abrir una canilla y tener una OCE, que no todos los países tienen agua potable como en Uruguay, el 98%, me atrevo a decir, tiene agua potable. Nos van quedando poblados alejados, pequeñas localidades, pero en general lo que es agua potable estamos llegando casi al 100%. ¿Y esto qué pasa? Trae aparejado que las pandemias se previenen. Primero, porque no tenemos enfermedades de transmisión hídrica. Segundo, la población vulnerable económicamente, que no se alimenta correctamente por falta de recursos. Si el agua no es potable, vienen temas de diarreas continuas y problemas de salud que hace todavía que se agudice aún más ese problema. Entonces vaya, si cuando vino el tema del cólera, por ejemplo, nos azotó a todos los países vecinos. ¿Quién pasó sin ningún problema el cólera? Uruguay. ¿Por qué? Porque ya teníamos una OCE. Nosotros tenemos una OCE que tiene tantos años que quiero decirles que la OCE, primero de los ingleses, en 1942. En el 58 pasó a mano del Estado de Uruguay, el Estado uruguayo, pero en 1871, vaya si eran visionarios quienes nos antecedieron en los tiempos, que ya había agua, se trasladaba agua desde aguas corrientes, ¿no? En 1871, 18 de julio de este año, vamos a cumplir 150 años. Sí, nosotros hemos hecho recorridos de la historia de OCE, pero lo que yo iba es que la noticia que surgió nos llamó poderosamente la atención sobre esto. Ahí voy. O sea que el uruguayo siempre le dio la importancia al agua. ¿Qué pasa? Hay muchos países que parece que despertaron, ¿no?, al tema y bueno, se cotiza en bolsa. Bueno, hay otras cosas que se cotizan en bolsa como el petróleo, que pueden ser sustituibles, porque hay autos incluso eléctricos. Ahora, el agua es insustituible, es un recurso que quienes tenemos la suerte de tenerlo, tenemos que cuidarlo. Y me preguntan las consecuencias, es muy prematuro para saber qué consecuencias va a tener la cotización en bolsa. Estamos atentos, pero realmente es una novedad. Pero todo surge, ¿por qué? Porque en esta pandemia, naturalmente, que la higiene, en primer lugar, con agua potable, y bueno, y el agua que consumimos, es fundamental. Para el que está mirando en la casa, ¿qué significa que cotice en bolsa? Significa para nosotros el valor que se le ha dado y el recurso. Hay muchos países que no tienen agua potable prácticamente y que tienen grandes dificultades con el agua. Uruguay incluso ha vendido a través de las supas agua. Yo creo que significa es eso, lo que se está, el valor que le estamos dando a que evidentemente es un recurso a tener en cuenta por encima de muchos otros, que antes evidentemente la gente ¿Qué ventaja tiene el usuario? Porque se cotiza en bolsa. Yo todavía no me animo a predecir nada porque es muy reciente esto. Porque de último es un bien de todos, ¿no? Exactamente. Y hay que un bien de todos, y nosotros, sobre todo después de la reforma constitucional, le hemos puesto en manos del Estado, porque justamente al ser un recurso esencial, los uruguayos así lo plebiscitaron, que quedara en manos del Estado el abastecimiento del agua potable y el saneamiento en este país, porque evidentemente el Estado es el que se va a encargar cuidadosamente como guardián de que llegue a todos, indistintamente de los recursos económicos, ¿no? También fue consagrado como derecho humano fundamental, también en la Constitución. En la Constitución. Bien, mañana viernes a las 18 horas hay vecinos de la zona de Manga que se proponen hacer un cacerolazo porque están con cortes de agua y denuncian que desaparecen los reclamos que dejan en OCE. Y esto se suma a otros mensajes que nos han llegado muchos también de que llaman a OCE y no les contestan. O sea, no tienen interlocutor.
Bueno, nosotros tenemos un call center, 0800 1871, es que debería de contestar. Estamos con trabajo como todo el mundo, con teletrabajo, con muy escaso personal. Hemos sido muy castigados en cuanto a esta pandemia, ¿no? Muchos funcionarios en cuarentenados y algunos cursando la enfermedad. Bueno, y eso hace que evidentemente el personal se vea sensiblemente reducido. Ahora, el call center debiera de funcionar correctamente, ¿no? A mí, en lo personal, me llega a mi despacho algunos reclamos que nosotros los devolvemos, no es lo correcto. Lo correcto es que esté funcionando ese número que yo les digo, el 0800 1871, y bueno, los reclamos llegan y lo correcto es que funcionara. Sí, ya les digo, esta pandemia nos ha dificultado el personal. El personal. Y eso con respecto a los reclamos, pero también con respecto a esta cuestión de los cortes de agua que reclaman los vecinos de Manga y que he leído a otros vecinos de otras localidades y de otros lugares reclamando. Bueno, ¿Qué está pasando? Nosotros tenemos un gran problema, OCE, que es justamente la pérdida de agua, visible e invisible. Del agua que se potabiliza y que enviamos a los ciudadanos, únicamente nosotros cobramos el 50%, el otro 50% se comercializa, se pierde por pérdidas, algunas visibles, como te digo, y otras invisibles. Ahora, el problema es que OCE, con la antigüedad que tiene, tenemos cañería de 100 años en algún lugar, de 100, de 50, de 40. Tú me dices, ¿por qué no se cambian todas? Bueno, si cambiamos eso, necesitamos más de 400.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos una extensión a lo largo país que hace imposible. Entonces, cada vez que hay una ruptura, lo primero que se hace lo antes posible es ir a repararla. Muchas veces no son temas nuestros. A ver, el bombeo dependemos de la energía de UTE. A veces ha sucedido que alguna ruptura de UTE repercute directamente en nuestro bombeo y esto sucede que hasta que UTE no lo soluciona. Otras veces sucede, porque digo, lamentablemente nuestros caños están por debajo, pero cualquier arreglo que se haga, ya sea en el hormigón, en la vereda, también se puede romper un caño de OCE. Y también quien está construyendo, arreglando su casa, puede romper el suyo o el del vecino. Quiere decir que las causas son múltiples, pero cada vez tratamos de que los cortes se reduzcan, ¿no? Y sean en el menor tiempo posible. Muchas veces no son causa directa de OCE, y también, digo, en los caños cuando digamos, se aluga el caño, la unión, ahí a veces también se va desgastando por la edad y ahí también tenemos pérdidas, algunas invisibles y otras que se ven. Se van arreglando por el tramo nomás que está roto y no, digamos, el circuito 16 entero. 16 millones de tuberías en todo el país, aún que las quisiéramos arreglar, que no disponemos del dinero hoy, es cuando lleguemos al 25%, por poner un ejemplo, o al 10%, ya hay alguna que se va a romper seguramente, ¿no? Y la dificultad, como digo, que nuestros servicios son todos por debajo, subterráneos, que eso evidentemente a veces cuesta descubrir dónde está la pérdida, ¿no? Nuestros ingenieros son buenos, tienen la camiseta puesta, pero a veces lleva más tiempo que, bueno, que otro servicio que evidentemente no depende de un subsuelo, como digo yo. Te podrás imaginar la cantidad de mensajes que están llegando, te debe pasar lo mismo cada vez que vas a algún lugar. No, me pasa diariamente, desde que abro los ojos me están llamando. Como te veas el cartel de OCE así puesto, ¿no? Pero y aparte Claro. tengo el mismo número y no lo he cambiado ni lo pienso cambiar, pero hay veces que es imposible porque, claro, es natural, hay distinta temática y cada uno ve lo suyo. Seguro. Diste una explicación, no intento ser reiterativo porque o sea, lo que está diciendo, la falta de personal también me imagino que debe tener algo que ver. Pero bueno, hay muchos, ¿viste? ¿Podría decirnos por qué hay tantos cortes de agua en Punta Gorda y siempre tan poca presión? Por ejemplo, esto que pasaba en el cerro, ¿tiene que ver con tuberías viejas o con cañerías viejas? Tienen que ver mucho con el cambio de tuberías. Las vamos cambiando a medida que sucede. Nosotros estamos actuando. Ahora, imagínense que en las cuadrillas y demás también tenemos menos personal. O sea, lo vamos haciendo con la velocidad que la situación actual nos permite e intentamos que sea en el menor tiempo posible. Sí. ¿A cuánto estaría el metro cúbico de agua? La tarifa, ¿cuánto estamos pagando? ¿Cuál es la básica? Bueno, yo te diría que tenemos varios tipos de tarifa. La del hogar, tenemos la comercial, tenemos la industrial, y evidentemente dentro de la tarifa del hogar tenemos distintos, porque está la tarifa social, que estará aproximadamente a unos 120 pesos más o menos. Esa es la básica, el fijo, digamos.
Y también quiero decir algo que es muy importante, ya que hablas de los fijos, que los costos fijos hemos exonerado a aquellos que han sido muy golpeados por esta pandemia, centros educativos, culturales, hoteles, restaurantes, que evidentemente la pandemia los complicó económicamente. Es un decreto del Ejecutivo, lo aplicó OCE y lo extiende hasta el 30 de marzo porque, bueno, también de alguna manera queremos colaborar con que la población más afectada por lo menos tenga un alivio, ¿verdad? Acá hay un mensaje que dice: quería recordarle o informarle a la señora Montaner que en una zona a no más de 20 kilómetros de la capital de nuestro país, no aclara cuál es, si podés aclarar o mandar un mensajito para poder saber, no contamos con agua potable o se nos cobra por ello una suma de 1.400.000 pesos. Somos por hacerle trabajadores, llegar claro, el agua. Y no nos negamos a pagar la instalación como en cualquier hogar normal, pero dicha empresa nos quiere cobrar hasta la mano de obra. ¿Cómo se llega a...? Bueno, hay que ver cada caso puntual y es distinto. Por eso, más allá de este puntual, ¿cómo se llega a lo que nosotros tenemos distintas modalidades. Hay lugares, por ejemplo, tuvimos algún déficit hídrico en la Costa de Oro este año. Sobre todo hay que ver que mucha gente por la pandemia se fue a vivir allí y que en verano hay el doble este año de gente que hubo en otros años. Pero tenemos distintas, no solamente la extracción de alguna usina, Costa Azul la tiene, por ejemplo, sino también los pozos semisurgentes, y muchas veces de esos pozos, además de potabilizar el agua, nos ha sucedido que la gente dice: el acuífero guaraní es sensacional, sí, pero muchas veces tiene arsénico y nosotros ahí necesitamos eliminar el arsénico y potabilizar el agua. Tocaste un tema que en Vespertinas lo tocamos el año pasado, no sé si se acuerdan. Complejo, sobre todo en el interior del país, acá en Uruguay. Exactamente, porque la gente siempre dice: uy, el acuífero, sí, es muy bueno que lo tengamos, pero miren que también tenemos ese problema. Bueno, las UPAs han sido fundamentales para extraer el arsénico y potabilizar esa agua. Tenemos 28 camiones, cisternas que han recorrido la Costa de Oro más de 30.000 kilómetros. Significa, con agua, transportando agua potable, significa ir y volver a Moscú, ¿no? Desde fines de diciembre hasta la fecha. 25 perforaciones nuevas y tenemos una fuente nueva, que es la Arenera, en el kilómetro 76,5 de la interbalnearia, donde se está extrayendo agua de una laguna que se formó por agua subyacente, y dicha agua se traslada a la usina de Costa Azul para también reforzar lo que hoy tenemos. Y obviamente los tanques que continuamente se están provisionando de agua, ¿no? ¿Y se está en un nivel de arsénico valorado como potable? No, nosotros el arsénico lo extraemos. O sea, incluso en Arminia tenemos una UPA, que yo quiero decir que esta UPA fue un invento del actual gerente general, el ingeniero Castañino, que luego se fue del país, ahora retorna como gerente general, y tuvo la grandeza de donar la patente, o sea, la invención, a OCE. Bueno, ha sido de gran utilidad porque a través de esas UPA se retira el arsénico y entonces podemos potabilizar el agua. Y allí tenemos una UPA en ese paraje, pero lo tenemos a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? A veces tenemos los cursos, los arroyos, las aguas naturales, digamos, superficiales, de donde extraemos el agua, y muchas veces las perforaciones. Y depende también del lugar donde viva la persona, es cuestión también de suerte, porque hay gente que está muy cerca de una de las fuentes o está cerca de una de las perforaciones, como hay veces que tenemos varios kilómetros donde no encontramos. Claro. No es fácil. Claro. Entonces con esa persona tenemos mayores dificultades y se encarece mucho más por las cañerías, por el traslado, en fin, por lo que encarece todo el servicio, pero sobre todo por la dificultad. Susana, hablabas del dinero que tendría que invertir OCE para sus redes y para hacer un ayornamiento que a esta altura es necesario, que es como imposible todo en conjunto, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Porque la otra vez escuché al ministro de Medio Ambiente diciendo como que en realidad habría que subir la tarifa de OCE, que sigue estando desactualizada con el servicio que brinda OCE y que en realidad es una de las maneras de poder hacer algo con la red. ¿Qué pensás de eso? Yo pienso que nuestra Carta Orgánica establece que OCE debe priorizar el índole social al económico, y yo estoy de acuerdo con ello. Yo creo que, como tú bien decís, un bien que ha sido recogido por la Constitución de la República, por la importancia que tiene, nosotros así tengamos que subvencionar, como se está haciendo en muchos casos, pero reconozco lo que dice el ministro.
que evidentemente somos la tarifa más económica por ese motivo, que evidentemente lo que recaudamos se va absolutamente todo. No tenemos capacidad de ahorro para esas grandes obras, en donde estamos estudiando proyectos y algunas iniciativas privadas, de las cuales no estoy autorizada a hablar del tema porque están en la etapa de confidencialidad, en donde, bueno, estaríamos tratando los distintos grandes temas de OCE como una nueva fuente para extraer agua para la zona metropolitana, que es el 60% de la población, el tratamiento de lodos de aguas corrientes, por lo que tiene que ver con el medio ambiente, el RAN, que es justamente evitar, solucionar las pérdidas de agua, que llegaríamos con suerte a un 70%, porque digo yo, es imposible imaginarse llegar al 100%, por lo que yo les digo, son cañerías de todas las edades, pero aparte cualquier perforación que haga alguien que está construyendo su casa o un vecino, no tiene por qué saber por dónde están los caños. Ya tenemos un problema muy grande, por ejemplo, con las vías del tren, que nos va a pasar por encima de varios, de varios de nuestros caños que están en el subsuelo, ¿no? Y que también estamos trabajando, nuestra gente, nuestra gerencia general está trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque vaya si es importante. No podemos nosotros romper la vía para arreglar, pero tampoco podemos dejar esa zona donde haya una ruptura sin agua, para que vean que el tema uno lo ve simple porque le molesta, incluso cuando uno dice hay poca agua y veo que sigue saliendo. No, no es tan fácil a veces la solución como uno lo ve a simple vista. Claro, Susana, estamos hablando a veces que nos complica la pérdida de agua porque tenemos agua, pero hay gente que no tiene agua, no tiene saneamiento. ¿Cuánta gente, ya se sabe cuánta gente en Uruguay está sin agua y sin saneamiento? Bueno, yo les quiero aclarar que el saneamiento de Montevideo es responsabilidad de la Intendencia, ¿no? Lamentablemente digo, porque ¿qué pasa? Las tarifas de circunscripción nacional es la que nos permite subsidiar a las poblaciones chicas. ¿Qué quiere decir? Que los grandes centros poblados, Montevideo, Canelones, subsidian de alguna manera el interior, que es donde está menos poblado, y sobre todo aquellas zonas que están más apartadas. Ahora, el saneamiento en el interior del país, que sí depende de OCE, para nosotros es un gran debe, porque te diré que, salvo excepciones, entre un 45 y un 50% de saneamiento llegamos, y sobre todo en la capital departamental. Pero vuelvo a decir, los montos son siderales y es uno de los grandes megaproyectos que OCE tiene que estudiar, porque con los recursos propios evidentemente que no podemos llegar a algo que es fundamental para la salud de la gente, que es pero el viste que en campañas electorales siempre se promete y se promete, y a veces ves la desesperación de la gente en un montón de localidades, que claro, es su prioridad, ¿no? A mí me pasó, nosotros fuimos legisladores y ahora yo recibo a la gente cuando yo iba a OCE a golpear las puertas, ¿no? Porque, por ejemplo, para poner un ejemplo, San Gregorio Polanco, mi departamento, discúlpenme, pero uno es autor. Hace unos días anduvimos por ahí. De San Gregorio, que es hermosa la Península Dorada, con lo que significa ese museo al aire libre, ¿no? Que lo vendimos muy bien nosotros. No, pero te quiero decir que yo lo tengo que decir porque yo me siento orgullosa. Y además los artistas que se han comportado en forma tan desprendida, porque en forma honoraria dejaron sus obras, sus esculturas. Tenemos escultura de Alpuy, de una cantidad de artistas que si ustedes estuvieron lo habrán podido contemplar. Y bueno, y yo formé parte hace 22 años de la Comisión Pro Saneamiento de San Gregorio Polanco, porque ¿qué pasa? Llega la época estival y se multiplica por 3 y por 4 la población. ¿Y cómo San Gregorio vende ese lugar, esa península dorada turística, si no hay saneamiento? Claro. Además de ser desagradable, es contra la salud, porque... A ver, si será tan así que yo, Villa Encina, no sé si lo ubican, si se han recorrido, Villa Encina queda a 70 kilómetros de mi departamento de la ciudad capital. Mi hermana era legisladora y yo la acompañaba, y resulta que la escuela de Villa Encina tenía pandemia de hepatitis todos los años. Un día observamos con mi hermana que, claro, la merienda caía al piso y estaba el agua servida. Cuando se logró poner el saneamiento en esa escuela, se terminó la hepatitis, a no ser un caso aislado como en cualquier lado. Y quiero decirles que un estudio del Banco Mundial estableció que por cada $1 que invertimos nosotros en agua potable y saneamiento, el sistema de salud se ahorra de 4 a 5 dólares. O sea, si será importante para la vida esencial, y no tiene sustituto. Te quiero hacer una cortita porque sé que tenemos que cerrar, pero se habla mucho de la potabilidad del agua, como la pregunta de Luillón, ¿es potable? ¿Se puede tomar de la canilla derecho o no? Panario dice que no. Lo primero que te pregunto es, ¿vos tomás agua de la canilla? Y te voy a explicar cuál es el ¿Sin filtro o con filtro? Bueno, depende de los lugares, porque hay cosas que son importantes que la gente sepa. Yo quiero decir que, en primer lugar,
hogar. El proceso de potabilización de OCE del agua potable es increíble, tiene distintos pasos. La coagulación, ¿no? Después, la floculación, donde se le inyectan sustancias para ayudar a esa coagulación. La sedimentación, el filtro que se hace de ello y después la desinfección a través del cloro, del cloro y del carbón activado. O sea que pasamos por 5 etapas que nuestros químicos hacen estudios y los distintos procesos de la sustancia. Luego de ello pasan las cañerías, naturalmente, y luego de ello desembocamos en un edificio o en una casa donde yo no sé cómo está el tanque, ¿no? Si tiene la debida higiene. Porque de la planta sale el agua que es. Tiene que tener las 3 C, le digo yo siempre. Primero, la continuidad del agua para que sea saludable. Que cumpla con las condiciones legales, porque nosotros tenemos, por ley, establecido los índices y los valores. Y después que corra continuamente el agua para que sea potable. Bueno. La nuestra es potable y depende de un lugar mejor que el otro, te voy a decir por qué. Porque depende, hay lugares, por ejemplo, en el interior del país, donde el río, donde se extrae la fuente, por ejemplo, tiene cerca plantíos, y tú sabes que a veces lo desinfectante, los agrotóxicos pueden llegar, y ahí necesitamos, en ese proceso de las 5 etapas que te digo, mayor cantidad de sustancias. Me quedo tranquilo que tomás agua de la canilla. Y el problema de él es que los caños de la casa de él no están bien. Ay, ayer bañé las nenas con pomelo, no sabes, salía amarilla. Y digo, es fundamental, porque ¿qué pasa? De la planta, nuestros químicos son excelentes. El tema es qué pasa luego y cuando desemboca, que hay mucha gente que se olvida que tiene tanque. El tanque hay que higienizarlo lo más periódicamente posible, porque si el agua llega en buen estado y el tanque no está... Es casi como la nada. Es como la nada. Susana Montaner, gracias, un gustazo. Bueno, el gusto ha sido mío. Hay tantos temas. ¿Verdad que sí? Viste que justo, siempre mira, en la nota nos pasa lo típico que se pone bueno al final y nos quedamos con ganas de... Me quedé con meterte la de la potabilidad y el final que estábamos sobre la hora también. Bueno, muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Ha sido para mí un placer compartir este momento. Linda, linda. Un gusto.